Saludos y bendiciones para todos. Agradecemos a Dios una vez más por la oportunidad que nos concede poder compartir con ustedes en esta nueva entrega un tema muy interesante sobre la palabra de Dios. Pero quiero invitarle a que usted pueda suscribirse a nuestro canal, recordarle también que le dé a me gusta y pueda compartirlo con otra persona para que le llegue el mensaje de Dios a su vida. Hoy tenemos un tema muy bueno que trata sobre escogido por Dios. Y nos motiva a hablar de esto porque hay algunas confusiones, trae muchas veces y queremos traer claridad bíblica a usted para que usted pueda conectarse con la verdad de Dios. No quiero presentar este tema de una manera calvinista ni tampoco arminiana, sino bíblica, es decir, de una manera paulina, como Pablo y también en todo el consejo de Dios, cómo se nos revela de que Dios escogió a alguien para sí. Y para ello yo quiero invitarle en el libro de Efesios, donde Pablo habla en su primer versículo bíblico, y quiero recitar lo que él dijo, que dice en el versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo cita eso y termina diciendo en el versículo 4 de la siguiente manera, según nos escogió en él. Oiga bien, según nos escogió en él. ¿Y quién es él? En Cristo nos escogió. Pero ¿cuándo fuimos nosotros escogidos por Dios? ¿En qué tiempo? ¿A qué hora? ¿En qué momento fuimos nosotros escogidos? Escuche bien lo que él dice. Fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos por Dios. Quiere decir que Dios en la eternidad pasada pensó en nosotros, nos concibió a nosotros y nos escogió en Él, en Jesucristo. Es decir, Dios tiene un propósito y dentro de su propósito, Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha escogido para que nosotros formemos parte de su familia. Pero está bien. Ahora bien, ¿para qué fuimos nosotros escogidos por Dios? El versículo 1 lo dice bastante claro en el versículo 11. Escuchen lo que dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que Dios nos escogió a nosotros para que fuésemos santos y sin mancha delante de su presencia. Hay que estar claro con eso. Pero bien, mire lo que dice en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está la clave del asunto. Dios nos escogió en Jesucristo por el puro afecto de su voluntad. Es decir, que a Dios le plació escogerme a mí. No fue que Dios vio algo en mí, no, sino que Él fue por pura gracia. Fue un acto de gracia, fue por su beneplácito, fue por su inmensa soberanía. Es decir, que Dios, como todo soberano, quiso escogerme a mí como parte de su familia. Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. O sea, fuimos apartados, fuimos elegidos en nombre de Cristo. O sea, pero todo lo hicimos en Cristo Jesús. Note bien, porque Dios tiene la cosa, lo organiza bastante claro. Fue en Cristo que Él nos escogió a nosotros. Ahora bien, Dios te eligió ¿para qué? Para que seas salvo. Según nos dice a nosotros, en el libro de Timoteo, su capítulo, segunda de Timoteo, su capítulo 2. Escuche bien lo que el apóstol Pablo enseña y dice lo siguiente. Mire bien, estamos hablando bíblicamente. No estamos mirando esto de una manera calvinista, ni estamos mirando esto un debate entre calvinista y arminiano, no, sino de un punto de vista bíblico, como le dije al principio. Escuche bien lo que él dice en el capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Por amor de quién? De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Oiga bien lo que dice. Pablo dice, todo lo soporto por amor ¿a quién? A los escogidos. O sea, que Dios
ha escogido. Y nosotros podemos en algún momento decir, pero ¿y cómo así que Dios escogió? Sí, nosotros lo que creemos lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que Él escogió. Bienaventurado aquellos que han sido escogidos para andar conforme al propósito de Dios, no conforme a nuestro propósito. Porque muchas veces se nos enseña, no, porque Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito contigo, a todo el mundo un propósito. No, Dios tiene un propósito y te escoge a ti dentro de su propósito para Él llevar a cabo lo que Él quiere conforme a su beneplácito y voluntad. Ahora bien, usted puede estar pensando en algún momento, decir, pero, entonces Dios escogió a uno y a otro no lo escoge. Yo le voy a decir algo. Decía R.C. Sproul que el ser humano acepta la soberanía de Dios en lo absoluto. Dice, Dios es soberano y Dios hace como Él quiere porque Él es dueño del universo. Y Dios como el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, según nos dice a nosotros en el Salmo 24. Ahí nosotros aceptamos la voluntad de Dios y estamos claros en cuanto a eso. Ahora, en cuanto a lo que es la elección, muchas veces nosotros ponemos objeción y decimos, pero entonces Dios escogió a otro y a otro no lo escogió y a otros. Bueno, que la Biblia lo dice bastante claro. Él lo hizo conforme a su propósito, conforme a su beneplácito. ¿Y quién soy yo para altercar contra Dios? No somos nada en lo absoluto. Entonces dice que Él nos escogió a nosotros para la salvación, pero en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos decir? Bueno, vamos ahí al libro de Segunda Tesalonicense, a ver qué nos dice también. Perdón, la palabra de Dios nos va a llevar a nosotros en Segunda Tesalonicense y vamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 13. Y escuche bien que el apóstol Pablo sigue hablando sobre lo que es el ser escogido para salvación. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio. Oye lo que dice él. Nosotros debemos siempre gracias a Dios de que Dios nos haya escogido a nosotros desde el principio. ¿Desde el principio de qué? El principio de todo, antes de todo. O sea, Dios en la eternidad pasada, ya Dios estaba pensando en ti, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Y Él me escogió, te escogió a ti. Esto es digno de nosotros glorificar y alabar al Señor. Entonces dice, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Oiga bien lo que dice. Para salvación mediante la santificación. No fue por otra cosa. Mediante la santificación es decir que Dios me apartó y me escogió a mí. Te escogió a ti por el Espíritu y la fe en la verdad de su palabra. Entonces, tenemos que estar claros en cuanto a eso. Claro de que Dios no ha escogido a nosotros para salvación. Pablo dice también que en el libro de Romanos, su capítulo 8, versículo 33, perdón, lo vamos a leer ahora mismo. Yo sé que usted está pensando en algunas cosas con relación a la elección. Yo le voy a traer algunos ejemplos en cuanto a lo que es la salvación, para que nos ayude a nosotros a comprender más sobre esto. Más adelante le voy a ilustrar algunas cosas. Fíjese bien lo que la Biblia nos dice en Romanos, su capítulo 8, versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Vuelve la Biblia y nos dice, valga la redundancia, el apóstol Pablo diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo, el que justifica. Él es el que me ha justificado a mí. Entonces, ¿quién me va a acusar si yo soy escogido por Dios? Nadie más me ha escogido si no ha sido el mismo Dios. Y nosotros tenemos que aceptar la verdad. Yo sé que puede estar uno pensando de una manera, el otro puede estar pensando de otra, pero que Dios lo ha escogido. Y nosotros simplemente lo que aceptamos, lo que Dios ha hecho. Ahora bien, yo le voy a decir lo siguiente. Dios te escogió a ti porque tú eras bueno. Dios te escogió a ti porque había algún mérito en ti.
Dios te escogió a ti porque tú viniste de X familia. Dios te escogió a ti porque tú eras adinerado, porque eras pobre, porque eres más bonito, eres más feo. No, 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 nada de eso. Dios te escogió a ti porque Él le dio su voluntad. Es decir, dentro de su voluntad, dentro de su amor y misericordia, Él te quiso escoger a ti y me quiso escoger a mí. O sea, Dios me ha elegido. Y como Él me ha elegido, no por ningún mérito, no por ninguna obra, sino por el puro aspecto de su voluntad y de su amor y misericordia. Simple y llanamente. Por eso fuimos nosotros escogidos por Dios. Pero miren lo que dice también Pedro. En el libro de Pedro, su capítulo 1, versículo 1. Quiero compartirlo con usted y mire bien lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oiga bien, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. O sea, dice Pedro aquí, elegido según la presencia de Dios. Es decir, un conocimiento, cuando está hablando de su presencia, está hablando de un conocimiento anticipado como tal, que ya Dios te conoció allá en la eternidad. Y cuando Dios te conoció allá, pero no fue que Dios vio de que tú ibas a aceptar a Cristo y como tú ibas a aceptar a Cristo, entonces yo te voy a seleccionar para que tú seas salvo. No, no está hablando de eso, sino dice que te conoció. Y cuando la Biblia habla de conocer, y más en este texto bíblico, está viendo que te conoció como una persona como tal. No está hablando de eso, de que, porque nosotros podemos pensar, lo que pasa fue que Dios vio de que yo iba a aceptar a Cristo como mi Salvador y por eso Él me escogió a mí. No, no está hablando de eso, está hablando de que te conoció según su presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Eso fue lo que Dios ha hecho o vio en nosotros como tal. Entonces, Dios ha orquestado un plan, ha hecho algo y dentro de todo eso, Dios nos escogió a nosotros. Bien, puede ser esto en algún momento que le esté repitiendo la misma palabra, pero podemos también decir que Dios nos ha elegido, que es sinónimo, que es lo mismo. Dice, también en el capítulo 2, su versículo 9, también, oiga bien lo que Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Vuelve otra vez la misma palabra, escogido. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios nos escogió a nosotros. Entonces, ¿fuiste tú que escogiste a Dios? No, de ninguna manera. Está diciendo que Dios nos escogió a nosotros. Entonces, está demostrado claramente, evidentemente, de que hemos sido escogidos por Dios. Ahora bien, yo voy a poner este ejemplo para que usted vea y nosotros no podamos notar esto claramente. El hombre nunca ha elegido a Dios, nunca ha buscado a Dios, sino de que Dios siempre ha buscado al hombre. Nuestra elección ha sido incondicional. Y por ejemplo, nosotros ponemos en el caso de Abraham. Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos. ¿Fue Abraham a buscar a Dios dentro de ese pueblo idólatra? ¿Estuvo buscando a Dios? No. Dios lo buscó a él, lo llamó, lo separó. Llamó a Abraham. Entonces tenemos algo muy importante aquí. Por en el Génesis, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, allí el hombre se esconde detrás de los árboles. ¿Y quién sale al encuentro de él? Dios sale buscando al hombre. Esos son ejemplos bíblicamente, ilustraciones bíblicas que nos pueden ayudar a entender esto. Entonces el hombre se esconde detrás de un árbol y se le esconde a Dios. Mas sin embargo, Dios sale a buscar al hombre. En el caso de Moisés, Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro de su suegro.
usted se va a dar cuenta también que en ese momento se le aparece el ángel allí en aquella salsa ardiendo. Pero, ¿quién sale al encuentro? ¿Moisés lo andaba buscando a Dios? No, de ninguna manera, sino de que Dios se le sale al encuentro a él. Fue él quien lo buscó. Pero podemos poner en el caso de Gedeón, cuando fue perseguido por los madianitas, el pueblo de Israel, y que él estaba ciñendo el trigo y todo esto. ¿Quién le salió al encuentro allá a Gedeón? Fue Dios quien fue detrás de Gedeón. No fue Gedeón que fue buscando a Dios. Entonces nosotros vemos muchas ilustraciones bíblicas que claramente nos revelan a nosotros de que Dios es que escoge al hombre, de que busca al hombre y no el hombre a Dios. Ahora bien, Cristo fue quien eligió a su discípulo. Los discípulos no eligieron a Cristo. Pero vamos a buscar algo en el libro de Juan, su capítulo 15, para darle una ilustración más clara y más concisa sobre esto, lo que estamos hablando en el libro de San Juan, su capítulo 15. Quiero ilustrarle esto, capítulo 15, versículo 16. Y mire bien lo que Cristo le dice a sus seguidores, a los apóstoles. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, Cristo le está diciendo, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Entonces, no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino Dios nos ha elegido a nosotros. Tenemos que tener esto bastante claro, porque no podemos creer en algún momento de que nosotros escogimos a Dios, porque si nosotros escogemos a Dios, entonces ya la salvación no es por gracia, sino sería por obra, sino por lo que yo hice, por mi esfuerzo. Yo fui que decidí aceptarte a ti. No, Dios fue que nos aceptó a nosotros. Nosotros no fuimos los que aceptamos a Dios. Por ejemplo, nosotros muchas veces hacemos un llamado y le pedimos a la gente, tú debes de aceptar a Cristo en tu corazón. No, el hombre no va a aceptar a Cristo en su corazón, porque el hombre anda de espalda a Dios. Dios es que sale al encuentro del hombre. Dios acepta al hombre y luego es que el hombre toma la decisión de aceptar a Cristo, de unirse a Cristo como tal. Pero primero Dios se le revela al hombre, y cuando Dios se le revela al hombre, el hombre entonces puede llegar a Dios. Por lo contrario, el hombre no puede en ninguna manera llegar, puede acercarse a Dios. Y tú me dirás o pensarás, ¿y cómo así? ¿Yo lo puedo hacer? No, porque la Biblia dice que el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados, y una gente muerta no puede responder al mensaje de Dios. ¿Estamos claros con esto? Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios te ha escogido, me ha escogido a mí para su propósito. Entonces, mire bien lo que la Biblia nos dice también en el libro de Lucas. Quiero para que ustedes vean que hay muchos versículos bíblicos que nos pueden ayudar a nosotros a entender esto que estamos hablando ahora mismo. En el libro de Lucas, su capítulo 18, versículo 7. Y note bien lo que la Biblia dice. Le voy a leer esto, miren. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Oiga lo que dice la Biblia. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos? Lo que quiero es que nosotros nos centremos en la palabra escogido. No le voy a hablar de todo el contexto porque no daría tiempo. Por aquí está hablando de aquella mujer viuda que fue a clamarle sobre el juez injusto. Y Cristo está hablando sobre esto y está dando una enseñanza. Entonces dice, si este hombre injusto le hizo justicia a esta mujer para que no lo moleste, para que no vaya de tantas veces, ¿no lo haría también Dios con sus escogidos? Nosotros somos escogidos por Dios. Dios nos ha llamado a nosotros y nosotros tenemos que entender esto y tiene que quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para que estemos claros con eso. Entonces, queridos amigos que nos están escuchando y que están pendientes y usted, hermano, de que debe de quedar esto en nosotros, de saber de que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Quien lo ha hecho todo ha sido Dios.
Y como Dios lo ha hecho todo, entonces, ¿quién se lleva la gloria? Él se lleva la gloria. Él se la lleva toda, porque no hay nada en el hombre bueno que pueda buscar a Dios. Por lo cual, Pablo, en el libro de Efesios, vamos a seguir leyendo algunos versículos bíblicos que nos van a entrelazar las ideas de lo que nosotros estamos tratando. Y escuchen lo que dice en el versículo 11. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto, ¿dónde? En sí mismo. Todo Dios se lo había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo fuiste. Bueno, dice también que fuimos en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el que hace el designio de su voluntad. Fue su voluntad. No fue la mía ni fue la tuya, fue la voluntad de Dios. Y hay un ejemplo, por último, para poner en el caso de Saúl y en el caso de Jacob, que dice que Dios lo escogió no fue porque en él o en ello hubo algo bueno o algo malo cuando Dios escogió a Jacob. Dice que a Esaú lo aborrecí, mas a Jacob yo amé. Entonces, cuando él lo escoge, que está hablando en el capítulo 9 del libro de Romanos, que habla sobre esa elección, sobre la elección que hizo ahí de Jacob, Jacob no hubiera hecho nada bueno ni nada malo en el caso de Saúl, sino que él lo hizo ¿por qué? Por pura gracia. Porque él le plació, porque él quiso hacerlo de esa manera. Pero ya para terminar, quiero leer en el libro de Deuteronomio, su capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer aquí, en el capítulo 6, Deuteronomio, su capítulo 7, versículo 6. Vamos a leerlo. Oiga lo que dice. Hablando sobre el pueblo escogido de Dios, sobre el pueblo de Israel, dice lo siguiente. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Dios y os has escogido. Óigame, dice, no porque ustedes eran mejor que todos los pueblos. No crean ustedes porque ustedes eran mejor que los demás. Dice el Señor, le está hablando al pueblo de Israel. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Oiga lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes eran lo más insignificante de todos los pueblos. Pero Él lo escoge, sino por cuanto en Jehová os amó y quiso guardar el juramento. Le está diciendo, sino porque yo lo amé. Vamos a decir que nosotros éramos los más significantes, éramos los más vil, los más perdidos, los que estábamos más sumergidos en el pecado, sin Dios, sin esperanza, van a una espalda a Dios. Pero Dios quiso escogernos a nosotros por el beneplácito de su voluntad y de su gracia y su misericordia. Fue por eso que Dios lo escogió a usted. No porque usted era más que el otro, no era porque usted era mejor, no, nada de eso. Sino como Dios le dijo al pueblo de Israel, también nos dice a nosotros. Oiga lo que ven, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no porque nosotros éramos más importantes que los demás, sino porque Él quiso. Entonces concluimos diciendo que nuestra elección es por pura gracia y por el beneplácito de su voluntad. Dios se le guarde y Dios se le bendiga. Espero que usted pueda repasar estos versículos bíblicos que yo he tratado con usted en este momento. Nada, como le dije al principio, recuerde suscribirse a nuestro canal y compartir este contenido con los demás y darle a me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde.